Quiero decirte, hermano, que hoy vamos a hablar de un tema especial. Antes de tocar este tema o empezar a ver, se llama Dios, el Espíritu y su plenitud. Y su plenitud. Y hoy le quiero hablar a tu alma y a tu espíritu. Es quien quiero que ponga atención. Quiero preguntarte algo, hermano. Una pregunta sencilla. ¿Con qué ves? ¿Con qué escuchas? ¿Con qué respiras? ¿Sí o no? Sí. ¿Ves con eso? Ahora una persona, si tú vas a una morgue, ¿tiene ojos? Sí, pero no. ¿Tiene oído? ¿Tiene boca? Pero tiene una característica, ya no está ahí. Porque el cuerpo en el que mora lo que tenemos nosotros, un alma y un espíritu, es lo que nos hace que nosotros nos movamos, veamos, oigamos, respiremos. Solamente la fuerza del espíritu y tu alma es lo que le da movimiento a este estuche, que alguien que acaba de morir no lo tiene. Me decía uno de mis hijos que a los afortunados le va a fallar algo del cuerpo y van a morir de una muerte por una enfermedad. Dice, todos vamos a morir por algo. Unos van a ser atropellados, otros en balaceras y todo, y a los afortunados es porque algo del cuerpo les va a fallar. Dice, así es esto, así es este cuerpo, tiene que fallar. Pero lo que nos tenemos que preocupar es por lo que está adentro. Porque este cuerpo, ¿qué es para Cristo? Este cuerpo es un templo. Un templo, y dependiendo de lo que hagamos con este templo o cómo se mueva este templo, es lo que va a definir hacia dónde vamos a dirigirnos o hacia si el Espíritu Santo está o no está en nosotros. Tenemos que saber cómo conducimos este templo. Es difícil, tanto que el mismo Jesús intercede por nosotros, sabiendo todo lo que este cuerpo quiere, porque este cuerpo es terrenal. Y este cuerpo pide cosas y exige cosas que el mismo apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de quién? De este cuerpo de muerte. Porque este cuerpo en sí le pertenece al polvo. Pero cuando nosotros tenemos una plenitud, hay un espíritu que permite que este cuerpo lo podamos gobernar. Que nuestra alma y que nuestro espíritu puedan gobernarlo y entonces podamos hacer cosas que le agradan a Dios. Y podemos manejarnos como le agrada a Dios. Entonces, hoy quiero que ponga atención tu alma. Quiero que ponga atención. Porque tu cuerpo va a tratar de distraerla pensando en muchas cosas. Te va a tratar de evitar. Pero hoy es un día en el que el Señor quiere que sepas que el Espíritu Santo quiere moverse plenamente en tu vida. Plenitud. El Espíritu de Dios, el Espíritu y su plenitud. Sí, es cierto, nos regeneró. Teníamos una forma de vivir y ahora nosotros cambiamos. Ya no somos los mismos que antes. Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Él mora en nosotros. Él habita en nosotros y lo debes de creer. Él está ahí, Él te hace oír, Él te dirige, Él te dice no o Él te dice sí. Él te selló, porque es lo que va a distinguir cuando, si ahorita fuera el arrebatamiento con todas las señales, va a decir, tiene mi sello y vámonos. Y tenemos un bautismo, que es el que sabemos cuando el Señor se quiere manifestar. A veces se manifiesta a través de dones, regalos, que a Él es como a Él le plazca. Algunos le dio lenguas, y hay manifestaciones del Espíritu Santo, que Él las da como Él quiere. Dice que los procuremos todos. Dice la palabra, que los procuremos. Pero en sí, lo que hace que nosotros sepamos que el Espíritu Santo mora de nosotros es porque tenemos su fruto. El fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto. Y dice que nosotros distinguimos a alguien por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y no porque sean muchos frutos, sino está hablando de la generalidad, por los frutos. Y dice que nosotros debemos de llevar mucho fruto. Pero para que nosotros podamos hacer esto debe de haber una plenitud.
el Espíritu Santo quiere ser pleno en mi vida y en tu vida. Amén. Ayer me tocó dar una clase extensa de lo que es el Nuevo Testamento, y la preocupación de todos los que estaban ahí era qué va a pasar. Que ya cuando los llevas en la palabra y saben que en este mundo nada más estamos de paso, es muy breve nuestra estadía. ¿Sí? Les aseguro que el mismo Matusalén, con todos los años que vivió, fueron pocos. El más chavo de ese entonces, Enoc, rebasando los 300 años, y fue poco. Y se ha ido disminuyendo la edad corporal, y el cuerpo tiene que morir, y va disminuyendo, y ahorita los más fuertes, ¿cuántos años son? 80, y ya es molestia. ¿Sí? Ya es molestia, porque el cuerpo mismo va decayendo. Un día nosotros vamos a ya no estar. ¿Qué te parecen en 100 años más? A ver, visualiza de aquí a 100 años más. ¿Se van a acordar de ti? No. Ya no van a estar tus hijos. A lo mejor un nieto. Yo me puedo acordar de lo que me platicaba mi abuela, que hasta pensaba que era así. Pero me dicen de un abuelo español que tuve, que le decían Chóforo, español, y mi abuelo Wilfrido, y me acuerdo de cosas, y me acuerdo que mi abuelo tenía pelos en la oreja, y que para darme un peso me jalaba, pero les aseguro que después de mí ya no se van a acordar de mi generación, ya no se van a acordar de mi abuelo. Aquí estamos de paso, y el que sí se quiere acordar de ti, y el que tiene algo especial para ti y en la eternidad, es Dios. Amén. Pero ¿cómo vamos a hacer para poder disfrutar de ese regalo que Dios tiene siendo plenos? Vamos a empezar a ver un tema muy especial. El Espíritu es pleno, pero todo va a ser en base a las experiencias que el cristiano tenga en cuanto a servicio y al poder que tú dejes que se desenvuelva o que se mueva en ti. La plenitud del Espíritu Santo, ¿sí?, es una experiencia que no es única, se va repitiendo como Él quiere, cuando Él quiere. Cuando tú eres pleno, ya no dependes de ti. Hay situaciones que sabes que sí están. ¿Te regeneró? Me regeneró. ¿Mora en ti? Mora en mí. ¿Estoy sellado? Sí, estoy apartado para Él. ¿Me bautizó? Mi hermana habló de la experiencia y escuchamos algunas experiencias. Tú tienes la propia. Amén. Unos por necesidad. Cuando preguntaba a mi hermano quién se ha bautizado más de una vez, pues yo 2, porque me bautizaron por aspersión en la iglesia metodista. Te dan el estudio y entiendes que debes de ser sepultado en el agua. Por eso fue que me bauticé en 2 ocasiones. Y es un bautismo en donde tú estás renunciando a una forma de vivir y declarando que estás en una nueva forma de vivir. Pero ahora hay que buscar la plenitud. La plenitud. Y la plenitud se dio en algunas personas antes del Pentecostés, sí. Algunas personas, algunos siervos de Dios, incluso unos antes de nacer, recibieron llenura del Espíritu Santo. Pero no en una escala muy limitada. Traigo las citas, hermanos, yo anotadas, porque es un tema bien extenso. Entonces, perdón si no los pongo a participar, pero sí nos vamos a tardar si damos todas las citas. Espero que alcance el tiempo. En Éxodo 31, del 1 al 3, para los que quieran anotarla, Éxodo 31, del 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Fíjate lo que hizo aquí. Dice que lo llenó del Espíritu y a través de la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y toda arte. Fíjate que el Espíritu Santo de Dios también es pleno en lo que tú haces, en lo que tú te desenvuelves. Por eso cuando dice a los de la alabanza: y hacedlo bien, es porque es algo que incluso si eres guiado por el Espíritu lo vas a hacer muy bien. Aquí las artes, dice toda arte. En Lucas 1:15 también vamos a hablar ahora de Juan el Bautista.
Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué privilegio, ¿no? Cuando escuchas y dices, aún desde el vientre de su madre. Y hay muchos que están con lo de que si nosotros somos cerrados por aceptar o no aceptar el aborto. Es que si es a causa de una violación y es que muchas cosas. Pero aquí, cuando nosotros vemos que incluso desde el vientre de la madre Dios puede llenar a alguien, o cuando ves la expresión mi embrión vieron tus ojos, entonces nosotros es donde no importa cómo nos llamen, no estamos a favor de muchas cosas. Aquí Juan el Bautista desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos o en qué momento fue? Dice en Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjate, María ya iba embarazada y saluda María a su parienta Elizabeth, ¿sí? Y cuando la saluda, tanto Elizabeth dice que la criatura saltó en el vientre. Se llevan unos meses Juan el Bautista y Jesús, pero yo no puedo asegurar que sean primos, porque dicen que Elizabeth ya era vieja. Pudo ser Juan el Bautista tío de Jesús, pero lo que sabemos es que era su parienta, ¿no? La criatura salta, siente. ¿Y cuánto tiempo tenía María de embarazo? 6 meses. María ¿María? Recién. apenas había concebido. Entonces, eso de que una semana ya te puedes deshacer de uno o hasta cierto tiempo se puede, porque cuando alguien está con el Espíritu de Dios reconoce y dice mi Salvador desde el vientre. Elizabeth fue también llena del Espíritu Santo. ¿Quién más recibió antes del Pentecostés? Dice hay citas en Primera de Reyes. Bueno, primero en Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el mismo Señor Jesucristo no se movía por sí mismo. Él era guiado ¿por quién? Por el Espíritu. Porque muchos de nosotros pensamos que nuestro Señor Jesucristo, Él decía qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a decidir, porque es Dios. ¿O alguien puede dudar que Jesús es Dios? No. Pero Él mismo nos enseñó muchas cosas, desde su bautismo, que dijo, es justo. Y lo hizo. Y aquí es guiado por el Espíritu. Y no habla Él por su propia cuenta. Él dependía. Fíjate. Entonces, ¿de qué importancia es el Espíritu Santo? Es importantísimo. Sin el Espíritu Santo, tú no puedes permanecer aquí. Porque hay cosas que nos atraen, que nos jalan, que nos llaman la atención. Muchas cosas. Este mundo tiene para nuestro cuerpo cosas que llaman demasiado la atención. O no digamos que no. Cualquier tipo de cosa nos puede sacar de este camino, si no es porque un Espíritu Santo está ahí, diciendo, a ver, aquí. Y tenemos que ser adoradores, no solamente estar aquí, porque dice que es lo que busca, adoradores ¿en qué? Y verdad. Y aquí un Jesús que para moverse en su ministerio, para desarrollarlo, era guiado por el Espíritu Santo. Antes del Pentecostés vemos estas manifestaciones. Hay otras, como nos estuvieron enseñando mis hermanos en las lecciones anteriores, en donde David, después de que pecó, se siente mal, se pone a orar y dice, no apartes tu espíritu de mí. Pide que no se aparte, porque qué importante es para alguien, aunque se haya equivocado, suplicarle a Dios que no aleje su presencia de su vida. Y David se humilla, reconoce su pecado y le suplica, no lo apartes. ¿Quién más? Hay personas muy importantes, profetas muy importantes como Elías. Elías, si nosotros revisamos, nada más anótalo, Primera de Reyes 17:1, Primero de Reyes
18, 15 y segundo de Reyes 5, 16. Digo primera y no es carta, es libro. Y segundo de Reyes 5, 16. Y en todas ellas Elías hace una expresión y dice: en cuya presencia estoy. Quiere decir que todo lo que se movía el profeta Elías era a través de ¿qué? De la presencia de Dios. Y alguien que se atreve y pide una doble unción. ¿Quién fue? Eliseo. Imagínate, entonces si hay porciones que se pueden hasta duplicar. Uno puede decir, oye, más que, pues así la pidió el Eliseo. Entonces sí, el Espíritu Santo te puede respaldar con muchísimo y estar en tu vida y darte de su presencia y de su poder. Eso es ser pleno. Eso es estar lleno. ¿A quién no le agrada de ustedes esto? Queremos ser plenos en el Espíritu Santo. Amén. Pero no es algo sencillo, porque es renunciar a uno mismo y depender, así como Jesús, que fue llevado al desierto y ahora vete para acá y ahora hace esto. Jesús no se movía por sí solo, dependía. Y así le hacían todos los apóstoles. Una vez que empezaron su ministerio, vemos a un Felipe que dice que le dijo: levántate, el Espíritu, levántate y muévete para acá y predícale. Y el etíope lo sube al carro y en el camino ven agua, lo bautiza, y luego dice que es arrebatado Felipe y es colocado en otro lugar donde no estaba, porque están siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Todos los discípulos, antes de que Jesús subiera, todos los discípulos tenían todavía situaciones. Ellos habían sido bautizados en agua. Seguramente, o sea, no vemos a detalle el bautismo de cada uno de ellos, pero ellos, si Jesús lo hizo, ellos tenían que haber estado bautizados en agua. Ellos tenían al Espíritu Santo, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El Espíritu de Dios moviéndose en Pedro. Pero aún así, cuando Jesús resucita, cuando Jesús se levanta de los muertos, ¿quién no creyó y dijo: tengo que meter las manos? Pues fueron todos. Cuando revisan los evangelios dice que el Señor les reprochó su incredulidad. Y se aparece primero a uno donde estaba Tomás y les reprocha a ellos primero su incredulidad, su falta de fe. ¿Qué faltaba con ellos? ¿Tenían al Espíritu? Sí. ¿Habían sido bautizados? Sí. ¿Qué les faltaba? Lo que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, para que entonces sean plenos. Y entonces vemos que después de que ellos reciben esa plenitud, se mueven con poder. Y así es como Dios quiere que cada uno de nosotros nos movamos. Cada uno de nosotros. ¿Es algo sencillo? No. No es nada sencillo. Ahora, comenzando desde el Pentecostés para acá, empieza una nueva era, una nueva edad, en donde el Espíritu Santo ahora obraría en todos los creyentes, porque ahora, a partir de ahí, podemos ser llenos del Espíritu Santo, podemos ser templo del Espíritu Santo a partir de ese momento. Pero tiene que haber algo, tienes que ser propicio para que el Espíritu Santo venga y more y haya esa plenitud. El Espíritu Santo busca eso apropiado. ¿Te puede limpiar Dios? Sí. Pero no te exime de lo que está escrito en la palabra, de que dice que el Espíritu, cuando sale de una persona, Satanás sale y está en lugares desiertos y no hay un lugar. Y entonces regresa a su antiguo hogar, se asoma, y ¿cómo lo encuentra? Limpio. Fíjate el primer punto, limpio, pero vacío. El Señor se encarga de todo, te limpia, te purifica, pero de ti depende si estás vacío o no, porque el Espíritu Santo se aparta, se contrista. El Espíritu Santo no va a estar a fuerzas en este templo, no va a morar a fuerzas, porque nosotros tenemos algo desde un principio que se llama libre albedrío, libertad de elección, de cómo nos manejamos. Dice la palabra que en un principio los hombres eligieron más la maldad
que del lado de Dios solo una persona y sus generaciones hallaron gracia delante de Dios. Solo uno. Gracia, porque dice que era perfecto en sus generaciones. Entonces tú tienes esa libertad de decir, sí quiero, muévete. Es fácil hablarlo, pero qué difícil es, porque el Espíritu Santo busca que tú seas el templo o el recipiente adecuado. Vamos a ver después del Pentecostés cómo fueron las cosas. En Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí el día del Pentecostés dice que se aparecieron como lenguas de fuego. Ahora, esas lenguas eran lenguas celestiales, esas que aparecieron en el Pentecostés, dadas por Dios, pero todos entendían. Había gente de muchas regiones que entendían. Imagínate si hubiera alemanes, franceses, españoles, y cada quien escuchando, y gente que nunca había hablado ese idioma, y de repente escuchabas. A mí me tocó escuchar a un hermano que se llamaba Job, que él hablaba francés en sus lenguas. Y te sorprende cuando oyes hablar a alguien en lenguas, y de repente imagínate que te pones a hablar en ruso, ¿no? O en mandarín. O sea, eso también es una lengua dada. Si Dios quiere que alguien reciba, que no es, Él puede dar esa manifestación y tú lo puedes hacer. Y aquí el Señor en el día del Pentecostés, por el momento, por lo que se estaba celebrando, se derrama y entonces empiezan a publicar en la lengua de los que están ahí las maravillas del Señor. Sí, amén. Hay un propósito en ese momento del Pentecostés. Y se derrama el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, para acá, el Espíritu Santo se mueve con libertad en esta tierra. Es su tiempo, es su momento. Cuando el Señor venga, va a buscar el sello del que se está moviendo en este momento. Y el sello es de quien, en donde Él se está moviendo. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No dice que les dio lenguas, dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué dice mi hermana cuando recibió su bautismo? Dice que quería hablar a quien sea. ¿Y no te pasa así? Cuando tú recién te convertiste, no te interesaba a quién. Tú querías que todos supieran que tu conversión, ¿qué es lo que te cambió? Estabas agradecido por todo lo que dejaste de hacer, por todo eso que venías cargando, que Dios lo tomó en sus manos y te quitó la carga a ti. Dice que Él se lo tomó y se olvida de todo eso. Él se olvidó, borró todo eso que venías cargando, todo ese pecado. Si uno es un descanso y entonces quieres hablar. Y dice que ellos hablaban con denuedo. Esa fue su llenura, hablar con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Buscar a 7 varones llenos del Espíritu Santo. No es difícil que nosotros distingamos cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. No es difícil. Hay signos claros, independiente del fruto, independiente de los dones. Dice aquí que son sabios, que son entendidos, hablan con denuedo, son irreprensibles, tienen muchas cosas. Alguien que es lleno. Dice: búscame a 7 con estas características. En Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él sus manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, ¿no? Que cuando se enteró de que iba a hablar con Saulo, híjole, pues imagínate, ¿no? Que te mandan de repente con el más tremendo y que se deshace de cristianos y los mata y te mandan con él. Pero Ananías obedeció o no obedeció. Sí. Y llevaba instrucciones específicas. Llega y no le dice: desgraciado infeliz, así te quería agarrar cieguito y me lo agarro a palos, ¿no? Porque se lo merecía o no se lo merecía después de todo lo que había hecho.
Él obedece a Dios y dice, hermano Saulo, el Señor que te encontraste en el camino, el que te interceptó, me ha mandado contigo. Para que recibas la vista, o sea, sin haberlo visto, ya sabía que él tenía, que algo tenía en sus ojos. Dice, y para que seas lleno del Espíritu Santo. O alguien que recibió la llenura y alguien quien iba con instrucciones específicas de Dios. Qué bonito, ¿no? Eso es moverse en la plenitud de Dios. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y conforme esta lección la revisé varias veces y me di cuenta de lo pobre que soy. Porque no tengo esa llenura. Porque apenas hay unos destellos que me permiten reconocer situaciones, fallas, necesidades. Y eso es lo que le pido a Dios que corrija. Yo me evalué y me di cuenta que no llego ni de broma a esta palabra. Pero aquí dice, ser llenos del Espíritu. Y en este día le estoy hablando a tu alma y a tu espíritu para que entiendan. El Señor quiere que esta habitación, este cuerpo sea lleno. Amén. Sea lleno. Porque tú tienes unos ojos, y estos ojos, ¿qué son? Ventanas. ¿Ventanas de qué? Del alma. O sea, son los que se asoman y ven. Pero nosotros también a través de los ojos dice que vemos. Porque dice que si el ojo es malo, todo lo de adentro es malo. ¿Podemos distinguir a un chismoso por sus ojos? ¿Sí o no? Por los puros ojos, no necesitas más. A alguien que es malvado, a alguien que acaba de hacer lo que haya hecho, lo ves a los ojos y ¿qué pasa? O no, cuando éramos chicos, mírame a los ojos, me decía mi mamá, ya vale. Porque ahí, nada más con verme, ya vas a ver que fui yo. Porque tenía hermano gemelo. ¿Y quién fue? Él. Y él decía que yo. Y en varias ocasiones mi mamá le pegó al otro por mí o a mí por el otro. Pero mi mamá entonces agarró eso de verme en los ojos. Y ya. O sea, en los ojos luego porque es una ventana. Entonces yo le estoy hablando a lo que está dentro. A lo que debe de gobernar esto que se ve aquí afuera. Esto que no está dispuesto. Esto que los mismos siervos de Dios dijeron, es un impedimento mi cuerpo, pero Dios lo puede gobernar si es pleno en tu vida. Amén. No estar llenos del Espíritu Santo es un estado de desobediencia parcial. Eso, al revisarlo, me empieza a pesar porque de repente digo, ¿por qué me toca a mí esto? No, sí. Yo que no soy ya nada sociable ni así de manito. Digo, ¿por qué? Pero bueno, no estar lleno es estar en desobediencia parcial. El Espíritu Santo quiere tomar posesión de nosotros. Así como hay espíritus malos que poseen a alguien y hacen que se aviente al fuego y que haga cosas y que maldiga, el Espíritu Santo te quiere poseer y quiere disponer de tu voluntad. Fíjate. Entonces para mí esto fue duro, ¿no? Cuando también leo y digo, poseerme, y entonces yo ya no me gobierno. Ahora Él es el que va a disponer incluso de mi voluntad. Esto es una llenura. La plenitud del Espíritu puede definirse como el estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y vida individual. Ese es un estado de llenura. Esto debería estar y está íntimamente relacionado con la madurez espiritual. Para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo debe de haber madurez espiritual en nuestras vidas. Si no la tenemos, difícilmente vamos a creer que por el simple hecho de que ya nos bautizamos, de que estamos aquí sentados, de que damos el diezmo, de que ofrendamos y de que hacemos algunas cositas, pensamos y algo nos engaña y nos hace ver que eso es suficiente. Cuando alguien es maduro, sabe que esta vida es muy complicada, está llena de muchos tropiezos, está llena de muchas cosas porque Satanás es malo. Este viernes estábamos viendo cómo, a pesar de que una persona que Dios le presume a Satanás,
A pesar de todo y de que tenía un vallado, Satanás dice, pues porque tiene todo. Quítaselo y a ver si te sigue sirviendo. Y Dios permite que Job pierda todo. Y aún así se mantiene. Y Satanás es tan malo que dice, pero porque lo tiene sano, por eso se mantiene así. Pero a ver, y entonces le quita la sanidad. Dios le prohíbe que lo mate, pero dice, le quita la sanidad. Y así es Satanás. Satanás nos quiere destruir. ¿Y Satanás se vale de qué? ¿Qué es lo que tiene al alcance? Porque dicen que él es el que es dueño de este mundo hasta ahorita, porque domina la muerte. Entonces, ¿qué te ofrece Satanás? Pues todo lo que está a tu alcance. Dinero, vanidades, gusto al cuerpo, en alimento sexual, tantas cosas que Satanás ofrece. ¿Para qué? Para desviarnos. Y nosotros creemos muchas veces que conocer algunas cosas es suficiente. Y no, necesitamos la llenura, la plenitud, que todos sepan que ahí va un hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Saben que eres cristiano? Sí. El mismo Pedro, en su momento más difícil, cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para que seas zarandeado y le ha sido concedido. Y entonces Pedro vive unas pruebas tremendas en donde él rechaza, niega, incluso maldice, y en el momento que viene la tercera vez que lo niega, voltea al Señor y lo ve. Y Pedro llora amargamente. Así somos. Todos nosotros somos así. Tenemos momentos en el que voltea a Dios y dice, ¿qué pasó? Y no nos queda otra más que rompernos y regresar. Y entonces el Espíritu Santo dice, este envase está. Pero eso solamente te lo da la madurez, las experiencias, las vivencias que tienes, el vivir cosas como muerte de familiares, enfermedades, que el Señor te levante o no, y entonces te va dando una madurez. Todos los tropiezos que hay aquí, todos los que tú piensas que debes de confiar y no debías haber confiado, pero entonces cae tu confianza en Dios y vas madurando, y el Señor va siendo pleno en tu vida. Amén. Entonces requerimos de madurez espiritual también. ¿Sí? Para alcanzar la plenitud, vamos a ver el libro de Efesios 4, del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínate esa medida. Siempre es difícil, ¿no? Cuando dices llegar a la medida de la plenitud, a la estatura del varón perfecto. Es difícil de leer y de alcanzar. Pero para eso dice que nos está preparando y para toda buena obra. ¿Hay bebés espirituales? Sí, hay bebés espirituales. ¿Qué necesita un bebé espiritual? Leche. Que se le vaya enseñando, que se le vaya guiando, y su lechita espiritual. En primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. O sea que debe de haber un crecimiento. Por eso más adelante dice que nosotros ya no somos de leche, ahora necesitamos la carne. Ahora dale un bebé recién nacido carne, ¿qué va a pasar con él? Pues mínimo se va a enfermar, ¿sí? Mínimo se va a enfermar. Cada quien, pero nosotros debemos recibir la carne. Y la carne es cuando ya hay plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Es importante exhortarnos a creer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al que recibe la leche debe de recibir estas cosas, ¿sí? El conocimiento de la gracia, de los regalos de Dios y de que Jesús es el Salvador de nuestras vidas. En segunda de Pedro
3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer. Tenemos que crecer. ¿Cuántos de aquí son nuevos en el Evangelio? Que tengan menos de 1 año, 2 años en el Evangelio. Levanten la mano. Entonces quiere decir que la mayoría de ustedes, y yo incluido, ya tenemos un crecimiento espiritual. Quiere decir que nosotros ya podemos decir que estamos buscando alcanzar esa plenitud espiritual en nuestras vidas. Porque ya no somos bebés espirituales. ¿Ya soportas la carne? Hablando de lo espiritual. Entonces ya no eres un bebé, ya creciste. Ahora hay una relación obvia entre la plenitud del espíritu y la madurez espiritual. Es una relación obvia. Hay muchas cosas que te permiten, situaciones. Yo me acuerdo cuando Roberto se me estaba muriendo, que iba a cumplir 1 año. Y ya habíamos dado todo, estaba hospitalizado en el hospital de Allende, tenía la mejor atención. Y junto a él estaba su mamá, porque estaba internado junto con su mamá. Pero aún así, ves que se están muriendo niños. Le dio rotavirus y aparte Roberto sufría de alergias. Y en ese entonces el rotavirus sí se llevaba. Y entonces no queda otra. Digo, ¿qué hago? Se me está muriendo mi hijo. Y entonces me hinco y me pongo a orar. Y no te importa nada. No te importa nadie. Y vas entendiendo conforme las vivencias que vas teniendo que nosotros solamente dependemos de Él para un crecimiento. Y el Señor escucha la oración y levanta. Y ya confías, y ya puedes decir, el Señor puede sanar a tu familiar, el Señor puede darte a tu hijo, ponle un nombre, porque el Señor lo quiere. Y entonces tú ya con toda libertad, con ese crecimiento, puedes decirlo y creerlo y compartir esa creencia con quien le estás diciendo, porque hay una plenitud en ti. Ahora, hay condiciones para que se dé la plenitud espiritual. Hay condiciones, vamos a hablar de 3, espero que alcance el tiempo. La primera está en 1 de Tesalonicenses 5:19 y es: no apaguéis al Espíritu. Esa es una condición. Condición 2 está en Efesios 4:30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjate, ¿para qué fuiste sellados? ¿Para qué momento? Para el día de la redención. No dice que no tenemos que hacer ¿qué con él? No contristarlo. Y en Gálatas, la tercera en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son esas 3 condiciones. La primera, no apagar al Espíritu. ¿Qué quiere decir el no apagar? Es un fuego, es una llama que se mueve en ti. Lo cantamos, hay un fuego. O pides fuego. Estás pidiendo esa llenura. Pues bueno, dice, no lo apagues. Quiere decir que el Espíritu Santo sí se puede apagar, lo puedes disminuir. En Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo también tiene fuego. Pero con la fe, ¿qué pasa? Apagas. Pero ¿qué pasa cuando vamos perdiendo la fe? ¿Será? ¿Y si no? Entonces, Satanás le da y tú vas apagando el fuego del Espíritu. Entonces, por eso dice la fe. Es importante para que nosotros apaguemos otro tipo de fuego. Apagar el fuego es no permitirle a Dios que Él cumpla en nosotros su voluntad. El decir un no. El decir un yo quiero también es apagar su voluntad. ¿Sabías que decir yo quiero? Jesús, cuando está a punto de sufrir todo lo que padeció, Jesús se va a orar. Y Jesús tenía su propia voluntad. Y decir, de ser posible, pasa de mí esta copa.
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es estar dispuesto a decir tu voluntad. Amén. No es mi voluntad, porque a veces no es tu voluntad. ¿Cuántas cosas no te pide Dios que no es tu voluntad? Que tú sabes que no es tu voluntad. Sí. Señor, no quiero. Es más, no lo voy a hacer. Pero si tú quieres, y entonces de repente dice, yo sí quiero. Y te quita, y te pone, y te manda donde no quieres. Acuérdate del Jonás. ¿Quería? No quería, y a regañadientes y todo, ya lo vomita, dicen la ballena, el pez lo vomita y dice, ahora le va a obedecer. Y va y predicó de buena gana. Allá entonces le cambió el corazón. Hermanos, no, predica y espero que ni se arrepientan ni desde acá, porque ya los conozco y está en la calabacera esperando que ¿qué? El juicio. Pero no hizo su voluntad, hizo la voluntad de Dios. Y Dios también hizo su voluntad, que es darles una oportunidad a los de Nínive. Entonces es el no, aunque ese no es el yo quiero, sino es ¿qué quieres? Amén. Hay una cita que dice, heme aquí, envíame a mí. Es un compromiso muy grande. Porque el Señor, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Te da falta. Todavía no es momento. Órale, vamos. Como le dijo a Pablo, te voy a enseñar cuánto es necesario que padezcas por mi nombre. Y no me digan que Pablo se la llevó, no. Y él de repente dice, y fui apedreado, dado por muerto, y de repente te pones a leer y dices, este cuate le pasó de todo. Jesús cumplió su palabra, el Espíritu Santo lo llevó a algo grato, pero él era pleno en el Espíritu, ¿sí o no? Sí. Amén. Y consideraba todo su conocimiento como basura, y le daba toda la gloria a Dios, y él se movió en plenitud. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y no solo hacemos las riquezas, algo que sustituya o lo equiparemos con. Qué difícil es. Sí, estamos en este mundo y hay cosas que tenemos que hacer. Si ahorita te dicen, tienes que ir a trabajar, vas a ir a trabajar. Pero tu trabajo no está sustituyendo a Dios. Tú sabes que le estás dedicando y dices, bueno, porque hay muchos que te dicen, no, renuncia. Tú sabes lo que realmente le quita su lugar a Dios. En este caso fue a las riquezas. Cuando el Señor le dice al joven rico, ¿quieres ser perfecto? ¿A cuántos Dios les dijo, ¿quieres ser perfecto? Y a él le dijo, ¿quieres ser perfecto? Y nada más le pidió una sola cosa. ¿Pudo o no pudo? Y iba a ser pleno y no pudo. Y entonces nadie puede tener dos señores. Prefirió sus riquezas. Y en ese momento da a entender que incluso su salvación. Qué difícil es que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Fíjate. Ahora, para experimentar la plenitud debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Nuestra voluntad a Dios. En Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. También el mismo Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es entregarle nuestra voluntad corporal a Dios. Dice que esto es un sacrificio vivo. Obvio que es un sacrificio, no es fácil. No es fácil porque el cuerpo pide cosas.
y doblegarlas. Y dice, preséntenme sus cuerpos como un sacrificio vivo y racional. ¿Sí? Algo que lo estás pensando, lo estás haciendo consciente de que es para Dios, el abstenerte o el hacer lo que a Él le place. La experiencia de ser lleno del Espíritu solamente puede ser llevada a cabo por un cristiano que presenta su cuerpo como un sacrificio vivo. Solamente. ¿Es razonable o no que Dios pida que seamos santos? Amén. Él dio a su Hijo Amén. por nosotros. Es justo, ¿no? Dios es justo. Entonces es justo que Él nos pida santidad. ¿Qué es ser santo? Apartado. ¿Apartado de qué? Solamente nosotros sabemos qué es lo que nos agobia, lo que nos hace apartarnos de Él. Y entonces, cuando nosotros le damos esa voluntad, cuando nosotros le damos eso que veníamos haciendo y que ya no lo queremos hacer y que Satanás ahí lo está pone y pone y pone para que tú te apartes, pero tú se lo entregas, ¿qué pasa con Dios? Porque no me digas que Jesús estuvo exento de ser tentado. Cuando fue tentado, dice que fue tentado en todo. Cuando revisas, no solamente fueron esas 3 tentaciones, dice cuando fue tentado en todo. ¿Satanás se apartó para siempre? No, dice que se apartó por un tiempo. Así es Satanás. Pero Dios merece, porque Él dio a su Hijo y derramó su sangre para que nosotros seamos salvos. Amén. Para que eso que mora dentro de este templo, porque esa no es tu apariencia, la que tienes ahorita no es tu apariencia eterna. Está escrito y dice que es una simple semilla. Porque nosotros vamos a ser como los ángeles. Cuando le preguntaban a Jesús, ¿quién va a estar con esta mujer? O sea, ¿quién va a ser el marido? Y dice, a ver, no se preocupen por eso. Allá ni se casan, ni se dan en casamiento. Vamos a ser como ángeles nosotros. Así de sencillo, nuestra apariencia ya no va a ser esta. Ya no va a ser un cuerpo corruptible. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y cuando dice, les voy a decir un misterio, no todos nos moriremos, pero todos seremos transformados. Aquí fuimos regenerados de una vieja forma de vivir a una nueva. Pero el ser transformado es que ya tienes un cuerpo completamente perfecto, incorruptible, muy similar al que tenía Adán y Eva en su forma de pensar y corporalmente hablando. ¿Tenían maldad ellos? Cuando Dios le pregunta a Adán y a Eva, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque antes no tenían esa maldad. Ellos no tenían ese conocimiento de lo malo. Ellos tenían un cuerpo incorruptible, una forma de pensar incorruptible. ¿Tenían libertad? Sí, tenían libertad. ¿Podían disponer de qué comer? Podían. Pero con un cuerpo que denomina la palabra almas vivientes. Vamos a ver qué más dice aquí la palabra. Dice que nuestro cuerpo es capaz de distinguir lo que no es la voluntad de Dios y lo que es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Es capaz de distinguirlo. También la redención nos hace referencia en algún punto de que nosotros discernimos. Nosotros ya podemos discernir en lo que es agradable y no es agradable a Dios. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Y no nos dicen exagerados? ¿Sí? No nos tachan de muchas cosas, pero ¿eres pleno? Yo te pregunto. Cuando eres pleno, estás dispuesto a hacer cualquier cosa, cuando sea, donde sea y como Dios quiera dirigirla. ¿Somos plenos? Cuando sea, donde sea y como Dios quiera. O el Espíritu Santo le dijo a Felipe, oye Felipe, ¿qué crees? Que hay un eunuco en el camino que ni entiende nada, está leyendo y ni sabe lo que lee. ¿Cómo ves? Va asomando a otro. Es que estás acostado. Perdóname, ¿no? Que te despierte. ¿Vas o no vas? A lo mejor va el Pedro. No,
El Espíritu dispone, levántate. Hay un camino así, desierto, vete para allá, acércate a un carro, ahí yo te digo qué hacer. Se acerca y ¿qué quieres? A ver, pues súbete, ¿no? Todavía el etíope, súbete y se lo vas llevando. Imagínate si soy yo, digo, no te pases, pues yo estoy en Chalco y ya me llevas casi. Y ahí me va llevando y le predico rápido, ¿no? Jesús murió por tus pecados y te ama, y a ver qué estabas leyendo. Sí, y en 2 minutos le explico. Dice que desde esa cita hasta le explicó todo, hasta que se convenció el etíope y dice, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? No sé, lo recogió en un lugar y me puse a ver la geografía y vi hasta dónde había agua y digo, ¿qué es esto? Se lo llevó bien lejos. Y aún así, el Espíritu Santo no le dijo, bueno, ya regrésate a descansar allá a tu camita, te voy a arrebatar y te voy a poner a donde estabas. Dice que se lo llevó a Soto. Y yo digo, hija, lo que es estar lleno del Espíritu Santo, estar dispuesto a donde sea, a la hora que sea, así. Y como tú quieras, Señor. ¿Es fácil decir eso? Porque tenemos compromisos, porque tenemos situaciones. Es que tengo que atender a mis hijos. Es que ¿qué va a decir mi esposa? Es que si no voy a trabajar, mi jefe me corre, me lincha y ya me olvida el aguinaldo. Y pues no, ¿verdad? Primero el aguinaldito y después, Señor, a ver qué. Eso es tener también eso, una redención, una rendición a la palabra de Dios. Es ser pleno, una rendición a lo que está escrito aquí. Estar completamente rendido y convencido de lo que está aquí, aplica para mi vida. Me guste o no me guste. Es eso también cuando uno recibe la plenitud. Si tú rehusas someterte a la palabra de Dios, en cualquier aspecto, no hay plenitud del Espíritu Santo en tu vida. En algunos casos el Espíritu puede ordenar a un cristiano que haga algo y en otras ocasiones puede prohibirle que siga el curso. Y primero te puede decir no y luego te puede mandar ahí mismo. Pero estamos sujetos. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados. Cuando Jesús va en el desierto, el que lo va guiando es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más pide Dios que hagamos? Que no pequemos. Este tema es muy extenso. No lo voy a terminar. Pero te estoy hablando de lo conciso, de la plenitud. Otra de las partes que pide es no pecar. Dice, hijitos míos, estas en primera de Juan 2, del 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué el Señor está retrasando su venida? ¿A causa de qué? ¿Y por qué faltan más de ser salvos? Pero para que nosotros seamos plenos, si hubiéramos pecado, tenemos que arrepentirnos. Para que pueda actuar un abogado, le tienes que confesar todo lo que hiciste. Y si te dice el abogado, ¿robaste? No. Oye, pero las cámaras te están viendo ahí con la cartera de él en las manos. Al abogado le tienes que, para que te pueda defender, ¿qué le tienes que decir? Pues todo. Y si te dice el abogado, bueno, fíjate que sí vas a recibir un castiguito, pero tienes que regresar lo que te robaste. Pues bueno, regresas y tienes un castigo. A veces, aquí Jesucristo es abogado, pero a veces te pide cosas. Si pecas, ¿es suficiente con que te arrepientas? Si te arrepientes, ¿ya con eso? Dice que cuando nosotros presentemos nuestra ofrenda y nos acordemos que tenemos algo contra uno de nuestros hermanos, ¿qué tenemos que hacer? La dejas ahí, ¿qué haces? Te pones en paz, restauras al agraviado. No basta con decir, me arrepiento, Señor, pues sí, antes de conocerte me robé estas cosas, pero dice que ahora en Cristo las cosas viejas pasaron
Entonces, ya me arrepentí, gracias, amén. Y me quedo yo con, no, restaurar, el ir y hacer las cosas correctas. Para que nosotros recibamos la plenitud de Cristo, le voy a pedir a mis hermanos que vayan pasando, necesitamos estar dispuestos a que Él se mueva con libertad en tu vida, a que Él te trate como Él quiera, a que Él se mueve como Él quiera, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu está buscando adoradores. Dios está buscando que le adoren ¿cómo? Verdad. Y parte de la verdad es que tú te dejes manejar por Dios. Y no es sencillo. Créanme, yo en mis 55 años de vida te puedo decir que para mí lo más difícil que puede haber es hacer la voluntad de Dios tal cual como a Él le parece. Porque estorba mi carácter, estorba mi forma de ser, estorba mi forma de actuar. Y tenemos que estar conscientes de que para que tú seas pleno y para que el Espíritu de Dios llene tu vida, estés dispuesta a que el Espíritu de Dios haga lo que quiera contigo. Y te diga, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, quiero utilizar esto, quiero que pongas las manos, quiero que no te acerques, no voy a sanarlo, sí voy a sanarlo. Y lo que el Espíritu Santo quiera hacer, tienes que estar dispuesto y disponible para Dios. Ya escuchamos todo, no dudo que tienes al Espíritu Santo en tu vida. Está apagado, está contristado. Si tu casa está limpia pero vacía, ahí sí mucho cuidado. Ahorita estamos en un tiempo que es el tiempo de la gracia, en donde con el hincarnos, arrepentirnos de todo corazón, el Señor te analiza y dice que un corazón contrito y humillado, ¿qué pasa con él? No lo va a despreciar. Estamos en ese tiempo, aprovéchalo, porque el Espíritu Santo va a regresar y va a decir, te necesito, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, ve para acá, predícale acá, mi voluntad es esta. ¿Quieres, hermano? Vamos a pedirle a Dios esa plenitud. Le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración para que el Señor, nuestro Santo Espíritu que se mueve en medio de nosotros, nos dé esa gran